Bienvenidos a todos mis contactos y amistades. Los invito a que se registren en nuestro canal de YouTube y así tendrán la oportunidad de ver los demás videos que hemos grabado en la sección titulada Diálogo Magistral sobre lavado de activos y financiamiento del terrorismo, y por igual el último video dedicado al lavado de activos y su diferencia con la extinción de dominio. Y habíamos prometido dentro de ese renglón este segundo video que vamos a grabar hoy en torno al tema de la administración, custodia, destino y distribución de los bienes ilícitos que se incautan o decomisan vía la extinción de dominio, que es totalmente diferente al sistema que se usa en el lavado de activos y sus delitos fuentes o subyacentes. Los invito pues entonces a hacer el recorrido en el ámbito de nuestra Constitución de la República, lo que se plantea en eso, por igual los proyectos de ley que se han ido modificando y cambiando, y por igual también la diferencia en la ley 155-17 sobre lavado de activos y la 7202 y la ley modelo de extinción de dominio para América Latina, la cual ha impactado en todas las legislaciones nuestras sobre ese tema. Pero al final voy a hacer mi propuesta o mi sugerencia cómo debe ser el diseño de esa oficina de custodia y administración en materia de bienes ilícitos por vía de extinción de dominio. En cuanto a la Constitución de la República, ustedes podrán observar o leer el artículo 55, el artículo relacionado a el derecho de propiedad, el artículo 51, en el numeral 6, que dice de la manera siguiente: la ley establecerá el régimen de administración y disposición de bienes incautados y abandonados en los procesos penales y en los juicios de extinción de dominio previstos en el ordenamiento jurídico. Observarán que hay dos orientaciones constitucionales. Primero, crear, como al efecto se está debatiendo, la ley de extinción de dominio, que tiene varios años debatiéndose, y la vamos a ver en su componente de la administración y custodia. Y por otro lado, la Constitución manda a crear un anteproyecto, diríamos, de una oficina de custodia y administración totalmente diferente a la que existen en otra materia del ámbito penal y precisamente el lavado de activos. En este anteproyecto, el primer anteproyecto de ley en el año 2015, que se trabajó 2014-2015, bajo el senador Francis Emilio Vargas Francisco, que era el presidente de la Comisión Permanente de Justicia y Derechos Humanos, a solicitud de los proponentes, senadores Adriano de Jesús Sánchez Roa, y por igual participó Julio César Valentín Giminián, se nos invitó a discutir en el Senado y en esa comisión sobre este anteproyecto y dar nuestra sugerencia. Y resaltamos de este anteproyecto que ellos estipulaban en uno de sus artículos todo relacionado a la administración y custodia, pero bajo el control de la Oficina de Custodia y Administración de la Procuraduría General de la República. Eso señalaban ellos en ese, diríamos, anteproyecto. ¿Qué pasó posteriormente? Bueno, que en el caso de este libro, La extinción de dominio, confiscación civil de bienes ilícitos, del profesor Manuel Ulises Bonelis, juez Vega, él propone la creación de un fondo para la rehabilitación, inversión social y lucha contra el crimen organizado. Ese fondo nos va a servir de orientación más adelante para nosotros hacer nuestras sugerencias de cuál debe ser el modelo para República Dominicana de esa oficina y a dónde debe estar adscrita la misma. Por otro lado, tengo que diferenciar que bien la ley 155-17 establece en su artículo 24 todo lo relativo al decomiso de bienes y su destino,
hay un aspecto y un vacío que la ley no trató, y es lo relacionado a la oficina, porque dejó intacta la ley 7202 en su artículo 14, 15, 16, 17 y 33 en cuanto al sistema de distribución, o diríamos del porcentaje que se distribuyen entre las instituciones que luchan en la prevención y la persecución del lavado de activos y sus delitos fuentes, ¿no? Ahí está el Consejo Nacional de Drogas, la Dirección Nacional de Control de Drogas, la Policía, la Procuraduría y por igual las ONG que tratan la rehabilitación de los adictos. Pero ese es un sistema diferente al que se debe de proponer en esta ley y que vamos a ver cómo se va estructurando ese sistema. En cuanto a la propuesta de enmienda que hace el senador Antonio Taveras Guzmán, ustedes encontrarán en el artículo 13 lo relativo a los bienes abandonados y el artículo 14 los bienes ilocalizados. Eso para que vayan concordando el espíritu de la Constitución con la adecuación de estos proyectos que tienen que estar en concordancia con la Constitución para evitar posteriormente algunos ataques de inconstitucionalidad de algunos francotiradores y de sectores que de alguna manera se oponen a este proyecto de ley. El senador en su artículo 95 establece todo lo relativo al órgano responsable en la administración de los bienes y establece que debe estar bajo la oficina de custodia y administración de bienes incautados y decomisados para la extinción de dominio. Es una oficina totalmente diferente a la que existe la Procuraduría y a la que existe en la ley 7202 que anunció anteriormente bajo la sombrilla del Consejo Nacional de Drogas. Y naturalmente, en este caso, el Código Procesal Penal, la Ley Orgánica del Ministerio Público, han reformado o ya han modificado esa vieja oficina que debe estar en extinción, aunque en los hechos existe esa oficina, pero por igual entenderán que el sistema penal de lavado de activos con respecto a la figura o la acción de extinción de dominio es totalmente diferente. Para poder condenar como acción secundaria decomisar los bienes en materia penal de lavado de activos, hay que condenar a los imputados o a los acusados. En materia de extinción de dominio no se persigue la persona sino a los bienes, a las cosas, ¿no? Y ahí entonces que la naturaleza es totalmente diferente, y por igual en el video anterior señalábamos todas las dificultades y las falencias que en el orden penal existen en términos de subjudice, en términos de reverdía, en términos de personas fugitivas, en fin, que no se pueden, en términos de extraditados que bajo el testaferrato esconden los inmuebles, esconden los bienes y nunca se pueden afectar la totalidad del patrimonio ilícito. Y por eso la importancia de esta ley para afectar toda esa fortuna ilícita independientemente del delito de donde provenga. Esa es, diríamos, la esencia de la discusión en esta particularidad. En cuanto al senador, él plantea además en el artículo 97 un nuevo sistema de distribución totalmente diferente, ¿no?, al el sistema que existe en materia de lavado de activos, e incluye otras diríamos oficinas y otras instituciones que intervienen en materia de extinción de dominio. Por igual establece el senador en el artículo 102 que debe haber reglamentos tanto para esta nueva oficina de custodia y administración, y el Poder Ejecutivo también otra reglamentación tiene que hacerlo con respecto a la distribución de esos bienes que se decomisan por vía de extinción de dominio, y también manda al Consejo del Poder Judicial, el Consejo Superior del Ministerio Público, crear, diríamos, los órganos, diríamos, de persecución y de juzgamiento, en este caso fiscales, diríamos, de extinción de dominio y jueces de extinción de dominio. Solamente la diferencia que tenemos es que en el artículo 103 él habla de un Ministerio Público especializado, que como una Procuraduría especializada. Nosotros somos de opinión que esa persecución debe ser de una división o una unidad de fiscales adscrita a la Procuraduría especializada, que
luego de la abundancia de los trabajos o de la persecución en materia de extinción de dominio, si hay necesidad, diríamos, grande de trabajo, pues se puede crear la Procuraduría Especializada. Pero mientras tanto, como somos un país pequeño, debemos comenzar o iniciar con una división o una unidad adscrita a la Procuraduría Especializada Antilavado de Activos que existe en la Procuraduría de la República. Otro aspecto es que en materia de extinción de dominio existe a nivel de Latinoamérica lo que es la ley modelo, ¿no?, de extinción de dominio, que impacta en toda la legislación. En el anterior video hablábamos de 8 países que tienen ley de extinción de dominio con sus diferentes denominaciones. Y esa ley de extinción de dominio modelo, de alguna manera, es una referencia para las legislaciones nuestras en materia de extinción de dominio, creada por la Oficina de las Naciones Unidas contra la Droga y el Delito, UNODC. En esa ley modelo, en el artículo 39 y 42, para los que se interesen, van a observar que hay un aspecto relacionado a la administración y destino de los bienes, y manda a crear un órgano especializado, pero no da detalle como guía o como diseño de qué oficina debe existir. Por lo tanto, cuando ustedes van a las diferentes leyes de América Latina en materia de extinción, cada país tiene su modelo de oficina de acuerdo a su realidad. Entonces no hay una especie de unificación de criterios relativo a eso. Para evitar cualquier confrontación futura y adecuarnos a lo que está mandando la Constitución de la República, nosotros vamos a dar nuestro parecer de cuál debe ser, en este caso, el diseño de oficina. Y en ese sentido, nosotros lo que proponemos es que se deje intacto el sistema actual de lavado de activos, en el cual existe, por mandato del Código Procesal Penal y la Ley Orgánica del Ministerio Público, la oficina de custodia de la Procuraduría, y que administre en el ámbito del sistema de lavado de activos y los delitos fuentes y subyacentes. Y en cuanto a la oficina del Consejo Nacional de Drogas de la Ley 7202, esa va en un proceso de extinción, tiene que desaparecer y que se reestructure esta oficina con el nuevo diseño de extinción de dominio y pase a ser controlada por el Poder Ejecutivo. Y en esa relación trilateral, oficina, Poder Ejecutivo y los fiscales que en el futuro van a ejercer la extinción de dominio, pues estarán en contacto. Entonces, ya esa oficina, como están en extinción, puede pasar bajo una nueva estructura al Poder Ejecutivo y en contacto para los trámites, diríamos, de medida cautelar, devolución, etcétera, o algunas demandas en amparo que puedan hacer, estarán en contacto con los fiscales o en la creación dentro de su organigrama de una comisión jurídica para que trate esa problemática o todos esos incidentes que se puedan presentar y al final esperar naturalmente el decomiso, en este caso el decomiso de los bienes ilícitos por vía de extinción de dominio con una sentencia declarativa al respecto y que de alguna manera el titular va a ser el Estado Dominicano. Y nuestra diferencia entonces en este aspecto es que esa distribución que se está estableciendo ahí no es correcta. La distribución o el destino de los activos de la extinción de dominio debe ser totalmente al destino que tiene la ley de lavado de activos y que sea el Estado que desarrolle una reglamentación para que cubra una serie de demandas comunitarias en el orden de deporte, en el orden de cultura, en el orden, diríamos, laboral, en el orden de inmuebles o de tierra o inmobiliario, en términos de tierra, en una serie de proyectos que puede desarrollar el Estado con las comunidades, pero no en el beneficio de las instituciones que ya de alguna manera son diríamos, beneficiarias en la ley de lavado de activos. Entonces tiene que ser una naturaleza totalmente diferente en cuanto al destino de los bienes que se incauten por vía de extinción de dominio. Esa es nuestra precisión y nuestra recomendación que la damos o la sugerimos para que de alguna manera se adopte. Finalmente, sugiero que consulten la extinción de dominio, confiscación civil del
maestro y juez del Tribunal Constitucional actualmente, Manuel Ulises Bonelli. Por lo tanto, también pueden consultar La recuperación de activos robados, que es un buen libro tratando el problema de la administración y custodia en materia de extinción de dominio. Este texto de la Ley de Extinción de Dominio de Colombia, que fue el primer país que legisló sobre la extinción de dominio, y tiene múltiples sentencias de la Corte Constitucional, aspectos de manera sustanciales que se están discutiendo aquí en el Congreso de la República, en la comisión que está revisando el anteproyecto. Y al fin, este es el último texto del 2015, la extinción del derecho de dominio en Colombia, difundido o publicado por la UNDOT, la Oficina de las Naciones Unidas contra el Delito, y que se adecúa al nuevo Código de Extinción de Dominio colombiano, y que tiene diversos autores que han contribuido con su experiencia y su conocimiento. Muchas gracias, suscríbanse a nuestro canal de YouTube y nos vemos en el próximo video. Bye, bye, bye.